Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? Aprovechamos esta edición, esta ocasión de que estamos en el fin de semana de Pascuas, pero también que el jueves pasado se celebró el 2 de abril, para hablar hoy un poco de la política y la geopolítica de Malvinas, de la Antártida y del Atlántico Sur. Creo que para iniciar hay una forma bastante intuitiva, creo yo, pero bastante engañosa de referirse al Atlántico Sur, que es como una especie de periferia. Esto tiene bastante que ver con la forma en la que nosotros hemos sido educados y qué mapa se nos ha mostrado durante nuestra educación, donde la Antártida siempre queda como una línea blanca en el fondo del mapa, geográficamente distante, marginal respecto a los grandes ejes en general de la política internacional y relativamente protegido de la competencia entre las potencias. Pero en el caso antártico, ahora está actualmente encapsulado en un régimen jurídico que pareciera haber además congelado tanto los conflictos como los incentivos para reabrir dichos conflictos. El problema, creo yo, de esta lectura no es que haya sido completamente incorrecta, sino que poco a poco deja de ser suficiente. Porque lo que está cambiando no es tanto el Atlántico Sur en sí mismo, sino el contexto global en el que ese espacio está inserto. Y cuando cambia este sistema, cambia también el valor estratégico de los márgenes. En este caso, me refiero a los márgenes tanto al Ártico como al Antártico. Y creo que este es nuestro punto de partida. El Atlántico Sur no se está activando como si no fuera un nuevo frente abierto de disputa, como si fuera Medio Oriente, sino que lo que está ocurriendo es algo más sutil y justamente por eso también es más importante, creo yo, en el largo plazo. Está pasando a ubicarse en la intersección de tendencias estructurales de largo plazo. ¿Cuáles son estas tendencias? Rivalidad entre grandes potencias, revalorización de recursos críticos, transformación de rutas marítimas, cambio climático y una lenta pero persistente resignificación del valor de la Antártida como continente. En ese cruce, la región deja de ser una periferia pasiva para convertirse en un espacio bisagra. No es todavía el teatro de las confrontaciones, pero sí un espacio donde se empiezan a acumular posiciones para un futuro más competitivo. Y esta idea creo es clave, porque si uno la toma en serio, empieza a cambiar completamente la forma de leer tres elementos que se suelen analizar a veces por separado o que recordamos por separado, por lo menos en estas fechas, que son la Malvinas, la Antártida y la posición diplomática y geopolítica de la Argentina. Empecemos por la Antártida. Creo que ahí, digamos, además me parece central arrancar por el continente, porque hay una especie, creo yo, de malentendido en la discusión pública, que es la idea de que en el 2048 vence el Tratado Antártico y a partir del 2048 arranca una especie de anarquía sobre el continente. Bueno, no es así, porque ni el Tratado Antártico ni el Protocolo Ambiental de Madrid asociado al Tratado Antártico vencen, sino que lo que ocurre es que el Protocolo Ambiental de Madrid en el 2048 tiene una cláusula que permite que a partir de ese año se empiecen a rediscutir las formas en las que se explotan los recursos de la Antártida. Entonces, lo que existe entonces es la posibilidad de revisar el régimen, pero dentro de un diseño institucional pensado precisamente para hacer extremadamente costoso cualquier cambio sustantivo. Entonces, dicho en otras palabras, el 2048 no es un deadline, sino que es en el mejor de los casos un momento a partir del cual la política se va a volver más explícita dentro del sistema. Y esto importa porque nos desplaza entonces a la pregunta relevante. Si lo que no hay es una apertura automática, entonces la cuestión no es quién va a explotar primero los recursos. La cuestión es quién va a llegar mejor posicionado al 2048 para influir políticamente sobre las reglas y sobre los cambios de régimen que eventualmente podrían ocurrir. Y ahí aparece una lógica clásica del poder, pero ahora la vamos a aplicar a un entorno muy particular, que es la Antártida. La ventaja la suelen obtener siempre quienes logran acumular presencia material, capacidad logística, prestigio científico, infraestructura y redes de cooperación. Entonces, para la Antártida, un elemento que para otras regiones de poder es relativamente secundario, pasa a ser primario lo único que hoy se puede hacer en la Antártida, que es la ciencia. En la Antártida, la ciencia no solamente es producción de conocimiento, sino que es un mecanismo de legitimación de un reclamo.
permite ocupar un espacio, sostener presencia física, acceder a un estatus dentro del sistema y en última instancia aumentar la capacidad de influencia en la gobernanza de la Antártida. No reemplaza la competencia, digamos, estratégica ni la competencia militar, pero lo que hace la Antártida al régimen antártico prohibir los conflictos directos en el continente, la inversión en ciencia e investigación en la Antártida canaliza las disputas. Entonces funciona la ciencia como un recurso de poder. Por eso la idea de que la Antártida sigue siendo un espacio puramente cooperativo, creo que es una lectura bastante incompleta. Porque la cooperación existe, pero cada vez está más atravesada por una competencia que no se está expresando de forma abierta, sino de otras formas intermedias y por ahí más sutiles de la que estamos acostumbrados. Un caso central es el de Estados Unidos, por ejemplo. No porque Estados Unidos haya descubierto recientemente la Antártida, sino porque cada vez la empieza a mirar de manera estratégica y cada vez más hace más explícita esta mirada estratégica. El giro, digamos, que empieza a hacer los Estados Unidos no implica abandonar el Tratado Antártico, sino que lo que va a intentar hacer es reafirmar el tratado. Pero lo hace en un contexto de competencia con China y también en el continente con Rusia, donde la ciencia, la logística y la tecnología aparecen nuevamente como ámbitos de doble uso. La defensa del sistema antártico por parte de los Estados Unidos ya no tiene que ver con una preferencia normativa o ambiental, como a veces se suele vender, sino que tiene que ver con un cálculo estratégico. Mientras el régimen limite la explotación de recursos, congele los reclamos territoriales y mantenga ciertas reglas de cooperación, Washington preserva margen de maniobra sin tener que comprometerse con una redistribución prematura del espacio antártico. Eso entonces le da previsibilidad y flexibilidad para defender que el status quo, pero también para tener ciertas opciones a la hora de negociar en el Tratado Antártico, probablemente con quienes busquen ampliar su presencia en el continente, particularmente con el caso de China. Pero esa misma lógica es la que introduce también una tensión dentro del sistema, porque el problema no es una ruptura abierta, sino estas zonas grises. ¿Cuáles son estas zonas grises? Estaciones científicas, sistemas satelitales, infraestructura logística, navegación y pesca. Todos estos usos son legítimos, pero también son potencialmente estratégicos. Y ahí es donde la competencia se vuelve bastante difícil de regular. Porque cuando uno proyecta esta lógica sobre el Atlántico Sur, el problema, digamos, deja de ser exclusivamente la Antártida y ya toda la región, incluyendo las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, empiezan a adquirir un valor como plataforma de acceso, abastecimiento y proyección. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, que es reinterpretar qué significa Malvinas más allá de la historia o del valor simbólico que tiene Malvinas para los argentinos. Porque si uno las analiza únicamente como un reclamo de soberanía o como un residuo colonial, pierde foco o pierde parte del problema. No quiero decir que la cuestión de la soberanía sea un reclamo menor, sino que Malvinas es mucho más que la soberanía. Malvinas funciona en este contexto como un enclave dentro de una arquitectura estratégica más amplia, es decir, es una pieza más dentro de toda una estrategia que está teniendo la Argentina de cara a esta nueva, digamos, apertura del régimen antártico del 2048, y el Atlántico Sur empieza a ser visto cada vez más por Estados Unidos y por el Reino Unido como una región y una plataforma estratégica para acceder a la Antártida. Porque recordemos algo, Argentina tiene el punto más cercano a la Antártida no solo porque Ushuaia es la ciudad más austral y uno de los puertos más australes del mundo, sino también porque la península antártica es de las más cercanas a cualquier continente. Si pudieran graficarse ustedes en su mente, recuerden el mapa de la Argentina llega como una especie de triángulo, de punta de un triángulo a Tierra del Fuego, pero luego existe otro triangulito que es la península, que tiene como una especie de ganchito que es la península antártica. Entonces, eso genera la mayor cercanía posible entre un continente y el otro. Entonces, si nosotros miramos esta lógica geográfica,
vemos que esto tiene implicancias directas para la Argentina, porque el control británico de las islas no es solo una anomalía jurídica desde la perspectiva de Argentina, sino que también es un obstáculo estructural para su proyección, la proyección de la Argentina hacia el sur y por extensión hacia la Antártida. Entonces, acá volvemos al punto de conectar dos discusiones que aparecen separadas. La cuestión de Malvinas y la cuestión antártica, que forman parte de la misma ecuación. No son problemas independientes. Entonces, ¿cuál es el problema central argentino? Argentina tiene presencia histórica, proximidad geográfica, una narrativa estatal bastante consolidada, bases permanentes en la Antártida y una posición muy relevante dentro del sistema. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Tratado Antártico, la encargada de vigilar y monitorear que se cumplan los requisitos de lo pactado en el Tratado Antártico, está en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene sede permanente en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Argentina viene haciendo todos los esfuerzos, sabiendo que en el 2048 puede existir la posibilidad de que se cambie la negociación del régimen, pero cuenta con una gran desventaja, que es la misma desventaja con la que cuenta en la mayoría de cualquier otro juego geopolítico, que es su potencia militar. Entonces, la competencia actual no es solamente una cuestión de derechos, de historia, de posición, sino también en términos de capacidades. Argentina podría entonces competirle a la cuestión militar, a la potencia militar, proveyendo infraestructura, logística, inversión, modernización tecnológica, capacidad de sostener presencia científica de calidad, y eso es en lo que está apostando la Argentina. Sin embargo, todo esto siempre se vuelve mucho más costoso cuando el país tiene o atraviesa durante varios años crisis económica. Entonces Argentina está intentando responder a la cuestión antártica con una política de presencia, campañas antárticas cada vez más activas. Tanto el gobierno de Alberto Fernández como el gobierno de Milei empezaron a viajar a la Antártida presidentes, han enviado medios de comunicación, cada vez hay más comunicadores que van ya sea desde medios tradicionales, streamers, creadores de contenidos que empiezan a viajar a la Antártida. Hay cada vez más viajes turísticos habilitados para ir hacia la Antártida que salen del puerto de Ushuaia. Ha aumentado la inversión en la logística del puerto de Ushuaia. Hay una inversión en bases militares, también en los puertos del sur de la Argentina. Entonces todo esto apunta a que la Argentina está yendo en la dirección correcta, pero el problema no es solo ir hacia esa dirección, sino la escala a la que otros actores están jugando. Entonces Argentina no opera en el vacío, sino que opera en un entorno donde las grandes potencias también están buscando sus puntos de apoyo, y acá nos volvemos de vuelta a una cuestión de la relación estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ve, por un lado, a la Argentina hoy un socio alineado ideológicamente con capacidad de ofrecer ¿qué? Acceso y posicionamiento geográfico. China, por el otro lado, sabe que América Latina es territorio de los Estados Unidos. Entonces, lo que trata de ofrecer China es inversión a través de la cooperación científica, la infraestructura y vínculos bilaterales. Y esto vuelve entonces la ecuación más compleja. La relación con los Estados Unidos puede fortalecer capacidades, pero también puede insertar a la Argentina en una lógica de competencia donde sus márgenes de autonomía se reduzcan. La relación con China puede ofrecer alternativas, pero también implica otro tipo de dependencia. Entonces, el problema no es elegir un alineamiento, sino cómo evitar que la proyección argentina en el Atlántico Sur quede completamente subordinada a agendas externas y utilizar los apoyos tanto con China como con los Estados Unidos de una forma que permita a la Argentina mantener su presencia en el continente antártico. Lo que está emergiendo entonces acá, creo yo, no es, digamos, en el Atlántico Sur una especie de estrecho de Hormuz o canal de Panamá en donde las potencias quieren controlar ese estrecho, sino que lo que ocurre es que empieza a aparecer una especie más de red y no solamente un punto. Es una red de puntos de control potencial articulados por puertos, islas, rutas marítimas y plataformas logísticas. Entonces no es un cuello de botella, es una geografía más amplia. Es todo el mapa que va desde Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, las Georgias, la Sandwich y la península antártica, lo que se está discutiendo.
Y en ese tipo de geografía, el poder no se define por el control absoluto sobre el tránsito que ocurre en esa zona, sino por la capacidad de influir en los distintos nodos críticos. La Antártida, entonces en particular la península, es donde esta lógica se vuelve más visible. ¿Por qué? De nuevo, por su accesibilidad, por la concentración de bases, por la superposición de reclamos y por su potencial en términos de recursos, que funciona como un barómetro de cambio geopolítico. Y el último elemento central que aparece ahí es el cambio climático, si quieren, que ya no es solamente un problema ambiental, sino que aparece como una variable estratégica. La Antártida pasa a ser relevante no solo por lo que puede ofrecer en términos de recursos, sino por lo que revela sobre la dinámica del sistema terrestre. El nivel del mar, la estabilidad de las capas de hielo, impactos globales, tienen mucho que ver con la capacidad de navegación sobre los mares. Y acá, si quieren, lo podemos relacionar con lo que ocurre en el otro polo, en el polo norte, donde el Ártico se va a empezar a derretir y Estados Unidos y Rusia empiezan a ver que ahí ese Ártico descongelado puede empezar a ser una vía de navegación por el momento bloqueada por las condiciones climáticas. Entonces, para ir cerrando, volvamos al punto inicial. El Atlántico Sur no está entrando en una fase de conflicto abierto, tampoco la Antártida está a punto de abrirse en el 2048, lo que está ocurriendo es algo más incremental, pero estructuralmente relevante. Una acumulación de posiciones en un contexto de incertidumbre. Y esa acumulación va a redefinir el sentido de todo lo que pasa. Malvinas, entonces, no es solamente una causa histórica y un reclamo de soberanía, sino que también es una pieza fundamental dentro de una infraestructura de poder. La Antártida ya no es una reserva excepcional de ecología y recursos, sino que también es un espacio estratégico, donde los movimientos que vemos ahí nos están anticipando disputas entre las potencias y el Atlántico Sur deja de ser el margen para convertirse en una bisagra. Si esa transición se profundiza, el primer lugar donde se va a sentir no es en los centros tradicionales, sino yo creo, en el sur del mapa. Y en ese sur, el problema para la Argentina no es solo qué está defendiendo, sino con qué capacidad lo hace y con qué herramientas llega a esta reestructuración del Tratado Antártico del 2048. Bueno, hasta acá llegamos con la edición de hoy. Espero que les hayan gustado y les deseo a todos un muy buen fin de domingo, muy buena semana y nos vemos domingo que viene.